Hoy, de primera mano. Indígenas llegan a la ciudad por el desamparo económico en sus comunidades y en algunos casos por engaño de sus propios líderes que los utilizan para trabajos callejeros, en especial a menores de edad. La Secretaría Nacional Antidrogas identificó a adultos, también indígenas, que promueven la adicción a las drogas con fines de explotación laboral y sexual. Los propios indígenas dicen estar librados a su suerte y reclaman mayor atención del Estado. Olvidados en la ciudad, ahora de primera mano. Muy bien, nos ocupamos de este tema porque al parecer ahora recién se torna visible. Desde hace bastante tiempo que están allí, en la zona de Ñuguazú, y no solamente ahí, sino también en el microcentro capitalino. ¿Para qué vienen? Es la primera pregunta. ¿Y cuál es su reclamo? Y a partir de allí hacemos el desglose de todo lo que se genera a partir de esa presencia física en la ciudad de Asunción y sus alrededores. Ya están con nosotros el presidente del INDI, Jorge Servín, también Gerardo La Rosa, representante indígena, y Óscar Ayala, de la organización no gubernamental Tierra Viva. Buenas tardes, ¿cómo está, presidente? Buenas tardes, un cordial saludo a la teleaudiencia de ustedes también. También al Gracias por la invitación. Sí, buenas tardes, un cordial saludo también a la audiencia. Don Óscar. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué están aquí? Sería la primera pregunta y quisiera trasladarla directamente al representante indígena. ¿Por qué están en Asunción o en Luque o frente a la institución del INDI? ¿Forman parte de un mismo grupo o son varios grupos que llegaron hasta la capital? En realidad soy del pueblo Sanapana, pertenezco, o sea, vivimos en la región chaqueña. O sea, la información que yo manejo es que la mayoría de quienes están por acá, por Asunción, son de la región oriental, ¿verdad? Sí. Pero vayándose directamente a tu pregunta, es que las comunidades indígenas, por falta de asistencia permanente en sus comunidades, asistencia técnica, asistencia en todo sentido para que la propia comunidad puedan desarrollarse y mejorar su vida en su propia comunidad. Y por otro lado, la causa negativa, diríamos, que hay una invasión y el pueblo indígena se siente como si fuese atropellados, expulsados de su propio territorio. ¿Y dónde migran? ¿Hacia la capital o hacia ciudades pequeñas? Es como una forma de sobrevivencia. Entendemos que al trasladarse de su lugar de origen a la capital, pierden mucho, pierden incluso parte de lo que es su cultura misma, en fin. Ahora, la pregunta siempre siguiente es, ¿vienen acá, viven mejor que en su comunidad o qué encuentran acá? No, en realidad, cuando hay un desprendimiento de una población, de una comunidad, va en peor. Principalmente cuando se traslada hacia centros periféricos, se complica su vida. Uno es por la parte, o sea, pierde totalmente la formación académica, que en su comunidad tiene una escuelita por lo menos, pero trasladándose hasta la ciudad, por ejemplo, pierde esa formación, ya no tiene, y además, ¿quién le ayuda? O sea, en síntesis, desde su comunidad, por ejemplo, un poco complicado, pero trasladándose a ciudades, o sea, en la cercanía de las ciudades, por ejemplo, se complica más su vida. O sea, por un lado, al llegar en las ciudades, nadie luego le hace caso. Y por otro lado, la discriminación masiva que hay en la población no indígena hacia los indígenas. Muy común es ver que estas poblaciones que están en las zonas periféricas de Asunción, principalmente, estén recurriendo, por ejemplo, a las drogas. Y en este caso muy puntual y que se puede observar en las imágenes perfectamente, esa es la famosa cola de zapatero. ¿Esto es resultado de un mecanismo de supervivencia una vez que están acá? ¿O como se tiene la otra hipótesis, ya son traídos con ese propósito? No, eso en absoluto. Como te dije, cuando un indígena se desprende de su comunidad, ya viene y llega a una ciudad, ¿verdad? Que generalmente, o sea, la droga, por ejemplo, en la comunidad indígena no se conoce, se escucha. Jamás se ha visualizado que esta es la droga de tal, no se conoce. Pero viniendo hacia acá, trasladándose hacia acá, ahí ya empieza la aculturación por un lado, ¿verdad? Y ese es el primer impacto que recibe cuando una población indígena se traslada hacia el centro.
Justamente eso es lo que tendría que hacer el INDI, evitar que las comunidades salgan de sus localidades y vengan hacia la capital sin ningún destino específico. Y es por eso que me gustaría profundizar con usted, señor Jorge Servín, presidente del INDI, porque esto desnuda una realidad absolutamente lamentable y también habla de una pobre gestión por parte de INDI, porque estos niños están drogándose a la luz del día, sin ningún tipo de control. ¿Qué está haciendo el INDI? ¿Conoce esta problemática? ¿Cuáles son los planes que tiene para esta gente? Bueno, en realidad yo agradezco la oportunidad de poder socializar un poco todas las potencialidades que presenta el problema. Son oportunidades, los indicadores para los indígenas, hay 40.000 de los 117.150 indígenas registrados como indígenas en el país que no saben leer y escribir. El promedio de escolaridad es de tercer grado a nivel país. Hay algunos pueblos que tienen más escolaridad, pero son contados por los dedos. Entonces estamos hablando de una problemática de desprotección que no se dio hace un mes, ni 2 años, ni hace 20 años. Estamos hablando de décadas de desprotección. Entonces lo que estamos viendo son indicadores de esa desprotección, de esa no inclusión de los pueblos indígenas en los programas, en las acciones de este gobierno y de otros gobiernos solamente. Lo que tenemos que hacer entonces es ponernos las pilas, como se dice, y no solamente encarar como un problema del INDI o de los indígenas, sino un problema de la sociedad en su conjunto y los 3 poderes del Estado. Porque acá estamos hablando de desprotección jurídica, de desprotección social, de desprotección económica, de oportunidades de estudio, laborales. ¿Quién le da empleo a un indígena que tiene tercer grado de escolaridad? Entonces, los jóvenes en las comunidades, lo que les queda es de repente salir a las calles. Tiene varias aristas el problema. Yo no quiero focalizar, digamos que ese es el problema y ahí tenemos que atacar solamente eso. Acá es una cuestión, si ustedes, porque hay familias enteras que vienen a zonas urbanas pero no se dejan ver y tienen otra dinámica, están agrupados y forman de vuelta nuevos espacios comunitarios bajo el derecho colectivo que les ampara a los pueblos indígenas en el país. Pero están estos chicos de 8, 9, 10, 12 años que viven en pequeños grupos otra vez al arbitrio de lo que la calle le ofrece. La calle le ofrece pedir moneda, lo que ellos llaman el poreca, luego juntan esa platita y están con la cola de zapatero con adultos indígenas. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el INDI? Nosotros hace rato estamos trabajando en esto. Lo que ocurre es que en Ciudad del Este, por ejemplo, teníamos 300 personas por más de 10 o 15 años frente a la terminal. En un proceso de 8 meses pudimos revertir a 31 comunidades en este año pasado. Tenemos este escenario del puente Itaú, tenemos el escenario de la zona terminal que estamos impulsando, pero ustedes saben que cada niño, cada niña tiene una historia inmensa de desprotección. Nosotros lo que tenemos un plan que estamos socializando con el Ministerio de Salud, con la Secretaría de la Niñez, mano a mano y día a día. Se preguntarán ustedes, ¿acaso el Estado tiene un albergue adecuado para niños? No lo tiene, entonces tenemos que buscar y generar eso. ¿Acaso existen profesionales que se encarguen de la salud mental, de la salud física de ellos, en estos casos particulares en situación de calle? No lo tenemos, entonces hay que ocuparse del problema. Lo que nosotros vemos es ya la consecuencia de diferentes causas. ¿Cómo estamos haciendo? Y solamente trabajando. Lo que hicimos en estos días fue la intervención ya planificada, pero previo. Lo que hicimos varias veces en la zona de Itaú es conversar con ellos y a todos aquellos niños y niñas que han querido salir voluntariamente, sin que haya una intervención directa, digamos, se hizo. Todo el mes de febrero se hizo eso, enero también. ¿Con qué sería salir, básicamente? Lo que ocurre es que nosotros lo que hacemos es conversar con ellos, ganar la mínima confianza, porque lo contrario, ellos pueden correr, pueden esconderse, pueden no confiar porque no confían en nadie. Y lo que hay que hacer mínimamente entonces es ganar esa confianza para poder actuar. Ahora significa, una parte de la película es esa, lo que vemos ahí. La otra parte está en la comunidad indígena, que ellos tienen que volver a ser aceptados con sus propios parientes, con sus padres, en su propia comunidad. Y para eso la participación de las comunidades, de sus organizaciones, de los gobiernos locales, sean municipales o departamentales, son muy importantes. Y también la cuestión de que solo el INDI o la Secretaría de la Niñez nos va a dar abasto para esta problemática. Necesitamos acompañamiento de los otros ministerios también y que lo estamos impulsando.
Correcto. Esto no se logra en un mes ni en un día. Lo que vemos es una consecuencia de una desprotección. Y yo reitero esto para que se comprenda de que es un proceso y hay que sostener el proceso si queremos tener resultados. Ahora, esto, Ahora, perdón, esto es como una historia repetida, Roberto. Lo que pasa es que pareciera como que se está atacando la sintomatología, pero no se atiende la cuestión de fondo. Porque él dice, el abordaje que nos da el presidente del INDI ya es un abordaje desde la consecuencia. Es decir, ellos están en la ciudad, no tenemos albergue, tenemos que ver esto y aquello. Pero lo que estaba diciendo el nativo, que está aquí con nosotros, es que ellos están siendo provocados o expulsados de sus comunidades por una realidad lacerante. Es decir, es como que se vayan a tu casa y te digan, tenés que abandonar y andar a ver dónde vivir. Y vienen a la ciudad. ¿Cómo es? Esa es la realidad, Óscar. Sí, Roberto, a ver, ahí hay una cuestión central que acabas de plantear y que tiene que ver justamente con una de las primeras causas de expulsión que hay de indígenas hacia la ciudad. Justamente la comunidad donde proviene Gerardo, que es una comunidad del Chaco, es una comunidad que carece de tierras aún aseguradas. Si la comunidad de él, así como ha sucedido en la región oriental, en departamentos como Alto Paraná, Aguazú, no tienen una seguridad jurídica del lugar donde están, si no tienen por parte del Estado una protección en términos de la creación de infraestructura, en términos de inversión para la producción de alimentos, es lógico que van a salir y van a buscar mejores horizontes que finalmente terminan siendo condiciones mucho más degradantes, incluso como las que vivimos. Es decir, lo que nosotros hoy estamos viendo en Asunción, en otras ciudades del interior, es la manifestación de un problema mucho más crítico y que tiene que ver con la falta de atención de estas comunidades en sus lugares de origen. Si uno ve departamentos como Alto Paraná o como Caguazú, menciono estos dos porque son, a mi juicio, los más críticos, uno puede encontrar de que muchas de estas comunidades, sus tierras han pasado a ser, por ejemplo, lugares de monocultivos, lugares donde hoy día se utilizan de manera intensiva agrotóxicos, agroquímicos, en fin, lugares donde la vida ya es imposible. Entonces la gente termina migrando y en la ciudad, lógicamente, las condiciones en las que son recibidos son estas que conocemos, en la periferia, en la marginación, sin posibilidades de entrar a una escuela. ¿Usted cree que prima la ley de la supervivencia del más apto en esas zonas? Tipo, si no te ayornás a los nuevos tiempos, a pesar de que el sector indígena debe ser protegido por mandato constitucional, pareciera ser que esto no está ocurriendo. ¿Es así? Yo lo que creo es que esa matriz del problema tiene que ver, en este caso, con un modelo económico que hemos desarrollado como país, como sociedad en todos estos años, que ha sido altamente violatorio de los derechos indígenas. Los derechos indígenas, que como bien decís, están así consagrados en una obligación del Estado, siempre funciona dentro de un sistema que puede favorecer o negarlo. En mi opinión, yo creo que la situación que se ha impuesto desde el tipo de desarrollo que tenemos en el país ha mostrado claramente que es un modelo que niega esos derechos. Y al no ser incluidos en ese modelo de desarrollo económico que se ha privilegiado en todos estos años, lógicamente la gente queda por fuera y es excluida. Y esa migración urbana-rural es simplemente un desplazamiento forzoso por condiciones que hacen a la vida misma en sus lugares de origen. Ahora, ¿es una preocupación real esto, presidente? Una preocupación real, digo, en el sentido de que y contás con la estructura necesaria desde el gobierno para poder empezar un trabajo tendiente a largo plazo, porque bien lo dijiste, esto venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Por eso yo le decía, y lo conozco a Óscar, que hace mucho tiempo también está en Tierra Viva, es como una historia repetida, ¿verdad? Es como que uno está arreando, hablando pronto y rápido, indígenas, llevan a su comunidad, después de 2 o 3 meses vuelven. Estamos en la misma, presidente. Claro, yo creo que es un buen punto ese que mencionás, porque aquí si nosotros nos lamentamos solamente de lo que tenemos que hacer o lo que no pudimos hacer, vamos a estar horas seguramente lamentándonos, pero tenemos que sumar lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos cada uno para poder construir una alternativa. Tenemos que ocuparnos del problema. No estamos hablando de 10 millones de seres humanos como en otros países, no estamos hablando de desplazamiento de 1 millón de personas, estamos hablando de en este caso, de condición de calle, apenas, me atrevo a decir, 500 personas, ¿verdad? No puede ser que el Estado paraguayo no pueda dar una solución a 500 personas. Los otros grupos humanos que se desplazan por razones que... Óscar estuvo como presidente del INDI, La Rosa es funcionario público, también conoce esta problemática. Entonces, estamos hablando desde experiencias también personales acá, que sabemos cómo funciona este Estado y no es nuevo el problema. La cuestión es cómo
pensamos a futuro en el corto y mediano plazo. Y ese justamente es el problema, nosotros, no es un problema la pregunta nuevo. para el INDI, lo que corresponde al INDI, no es un problema del INDI solamente. Acá tenemos que transversalizar el problema porque le afecta a la dirigencia indígena local, le afecta a los municipios, le afecta a las gobernaciones. Mientras no entendamos que la cuestión es transversal, que afecta al presupuesto, a la hora de discutir los presupuestos para las entidades que van a trabajar esto, no vamos a seguir en lo mismo. Pero ahora mismo lo que estamos haciendo es nosotros con el INDI redireccionar algunos rubros para poder trabajar un equipo especializado a estos niños adolescentes que están en esta condición muy lacerante. Luego está la segunda etapa, que es fomentar el diálogo y la participación de ellos para poder que en vez de estar instalando cola de zapatero a la mañana, a la tarde, día y noche, puedan estar en sus casas y puedan optar por una mínima opción mejor de calidad de vida. Eso se construye, no es mágico este asunto. Entonces, no hablemos, es decir, tenemos que trabajar y trabajar. Podemos empezar, INDI, Secretaría de la Niñez, a lo mejor se suma cada vez más y necesitamos que se sumen más entidades. Y también es importante que abrir el proceso de diálogo, porque a veces estos chicos, que la mayor parte son de la zona oriental, principalmente Caguazú, no son aceptados en sus comunidades. Entonces requiere ese proceso de diálogo que a veces, si nos plagueamos, nomás que no tenemos todos los medios, no vamos a hacer nunca nada. Presidente, usted dijo algo muy cierto, es un Sí. problema ya muy viejo y lo que nos podemos dar cuenta luego de todo lo que están diciendo y las imágenes muy fuertes que estamos compartiendo es que los indígenas no son una prioridad para el presidente de la República. Eso se nota a leguas, no hay presupuesto, hay muy pocas gestiones que se están haciendo hasta el momento y esperemos que eso cambie de aquí a muy poco tiempo porque el problema va a seguir y estos chicos van a crecer y van a tener que solventarse de alguna manera. Bueno, yo no dije eso, ¿verdad? No, Pero- yo lo estoy diciendo. Y, yo- es un análisis que lo Es hago. un análisis muy Sí. respetable, sí, sí. No, y de hecho que prácticamente la realidad lo confirma, está a la vista eso. Y pareciera ser como que, digo y repito, estamos atacando la periferia y no se está abordando el tema desde su raíz. Yo quisiera preguntarle rápidamente y una respuesta corta también. Usted, por ejemplo, ¿tiene participación en las decisiones que se toman desde el aspecto económico en las comunidades indígenas, por ejemplo? Usted como presidente del INDI. ¿En qué sentido? ¿En qué... Y si usted se sienta a la mesa y decir, hay un proyecto agrícola ganadero en la localidad de Caguazú, colindante con el pueblo nativo de tal denominación. ¿Usted participa de esas reuniones? Nosotros tenemos un programa del INDI que es de arraigo, que tiene un presupuesto específico para fomentar el arraigo. Existen los otros ministerios y conversamos con Pero ellos. le consultan a usted para tomar una decisión. Estamos en ese proceso. Nosotros, Hoy no, eso significa no. Hoy día no. nosotros conversamos y acompañamos los programas que tiene el Ministerio de Agricultura. Voy a citar, por ejemplo, el caso del PRODERS, que trabaja en 2 departamentos, en Caguazú y San Pedro. Se está ampliando ahora a otros departamentos. Pero si usted me dice de la cantidad de comunidades, de 800 aproximadamente que hay en el país, el PRODERS en este momento está afectando a 125 comunidades, lo cual significa un porcentaje bajo. Tenemos que seguir trabajando. Pero que podrían alcanzar a las 800, Por así supuesto, como vamos. la idea es seguir fomentando Lo eso. escucha el presidente con buenas intenciones, pero con las manos atadas. Así te escucho, presidente. Está bailando con la más fea. Claro, y está bien el Lo que análisis ocurre es que tenemos que partir, Pati, pero no tenemos lo que puedes par- decir vos. Y está tenemos que perfectamente. partir de que cualquier cosa que hagamos va a ser insuficiente por los indicadores, los NDI, los indicadores de necesidad insatisfecha de los indígenas son 100% en casi todos los niveles. Educación, salud, vivienda, territorio. Entonces, tenemos que partir de esa realidad y que no es ahora de un año atrás, sino tiene décadas. Sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia.